Muy bien. Hoy día vamos a la séptima eh, subdoctrina y me pareció muy interesante mientras yo estaba ah, revisando el texto para esta clase. Nosotros vamos a hablar de esta palabrita, de esta frase, yo soy. Ahí cuando nos vamos a Juan, en el libro de Juan vamos a ver a menudo Jesús hablando esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿por qué Jesús habla esto? Tenemos que pensar por qué Jesús está hablando esto. Bien, yo tengo que volver como aproximadamente unos 3000 años, aproximadamente, o un poco más, unos 3500 años, y nos vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos a encontrar la siguiente declaración, observen. ¿Y por qué estoy haciendo como que dando una vueltita para explicar sobre el yo soy? Dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, este nombre yo soy, observen bien, esto no está en el texto, no está en el texto, pero va a quedar grabado. Hay una teoría que cuando Jesús dijo yo soy, él estaba pronunciando de una forma muy especial el nombre del Dios único, vivo, verdadero, eterno. Nosotros llamamos Dios, pero este Dios tiene un nombre. Y observe el texto, yo soy el que soy. Y después, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, esta palabra que se coloca también el nombre Yahweh, está basada en la raíz ahí hebrea, ahí voy a tener que deletrear, sería H-Y-H-O, H-W-H. Esta palabra significa causa para existir. Tengo aquí un texto que voy a leer para ustedes. También esta palabra significa él quien crea las huestes celestiales. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento siempre vamos a ver nombres como el Señor de los ejércitos o el Señor de las huestes celestiales, el Señor que sostiene, el Señor que guarda, el Señor que es el estandarte. Pero vamos a ver, vamos a tratar de simplificar un poco más. Este nombre, más probable, que ya he pronunciado, Yahweh, se refiere a la autoexistencia de Dios. Que la gente cuando transliteró para los idiomas, en el caso en el idioma castellano, se transliteró como y se tradujo como Jehová. Observen bien, pero unos llaman Yahweh, Yahweh, la verdad que hasta el día de hoy los mismos judíos, que son los que detienen el conocimiento del hebreo, de su lengua materna, no saben la pronuncia exacta de este nombre. Pero, en otras palabras, sería yo soy. Si se traduce a grueso modo, yo soy.
Entonces estamos hablando de un Dios autoexistente. Entonces, volviendo al texto de Juan, cuando Jesús dice, yo soy, ¿qué Jesús está diciendo? Soy Yahweh, autoexistente. Vimos que Jesús es Dios, ¿cierto? Jesús es Dios. Entonces, el nombre de Dios es un reflejo de su ser. Este nombre, Yahweh, refleja su ser. ¿Ya? Entonces, nosotros erróneamente hablamos Dios. Y otros más irreverentes llaman Diosito. Que de verdad, ya me he retirado de reuniones donde una persona habló, llamó a que Diosito me bendijo. ¿Qué Diosito, hermano? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Eterno, cuyo nombre es impronunciable. Imagínense, su nombre es impronunciable. Pero estamos hablando de un ser autoexistente o autosuficiente. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Estoy leyendo acá un texto. Solo Dios tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Ese es el significado esencial de este nombre. Entonces, si volvemos ahora al texto, vamos a ver por lo menos 7 pasajes en Juan que nos hablan de yo soy. En Juan capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense, cuando Jesús está hablando esto, Jesús como Dios, ¿cierto? Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Entonces Jesús podría muy bien, perfectamente hablar esto. Como que revelándose a los hombres. En Juan capítulo 8, versículo 2, vamos a ver que Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Acá, Juan 8, 12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense, de nuevo yo soy. El tercer yo soy, nosotros vamos a encontrar en Juan 10, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. De nuevo, yo soy. Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, cuando Jesús está hablando, yo soy, ¿de qué está hablando? Del mismo Dios. Está revelando el nombre de Dios. Es decir, el autosuficiente, el autoexistente, es el buen pastor. ¿Ya? La quinta vez que Jesús dice, yo soy, Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. De nuevo. ¿Y qué hizo Jesús después de esta declaración? Resucitó a Lázaro. La sexta vez, el camino, la verdad y la vida, que para mí es la más profunda declaración de Jesús como el yo soy. Jesús le dijo, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Fíjense que en este texto, en este versículo, en esta declaración, Jesús no está diciendo que es una vía. Jesús no está hablando que es una opción. Jesús no está hablando que Él es una alternativa. Él usa el artículo definido. El artículo definido para mí es muy importante. Jesús, por ejemplo, si volvemos a Juan 10:11, Él no dijo, yo soy un buen pastor, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Aquí soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mientras la gente dice que hay varios caminos que conducen hacia Dios, que hay varias vías, hay varias alternativas, Jesús dice, yo soy el autosuficiente, el autoexistente, yo soy el camino, no soy un camino, yo soy la verdad y la vida. La verdad, en otras clases ya hemos hablado de la verdad. Hay dos verdades. Son verdades. Pero hay una verdad relativa. Conceptos. Ejemplo. Hace 50 años era inconcebible un casamiento homosexual. Era una verdad. Siglo XXI, año 2022. Los homosexuales se casan. Es una verdad. Una verdad que sufrió cambio. Pero la verdad absoluta no cambia. Jamás. Por ejemplo, vida, muerte, no cambian. Desde que nací, yo sé que la gente muere. Y muere. ¿Cierto? Es una verdad absoluta. La vida, la muerte, y Jesús es la verdad absoluta. ¿Se dan cuenta? No es una verdad. Número 7, Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vez más, Jesús está diciendo, yo soy. Hay 7 declaraciones acá de Jesús en Juan, que entonces, haciendo aquí un resumen, Jesús usa el yo soy sin complementar la afirmación. Si cuando Jesús dijo yo soy y no completó, por ejemplo, la puerta, la vid, el camino, la verdad y la vida, Jesús estaba demostrando su identidad con el yo soy, Yahweh, el autosuficiente, allá del Antiguo Testamento, lo cual fue revelado a Moisés como yo soy el que soy, que vimos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Entonces, en Juan capítulo 4, versículo 26, me llama la atención, observen, Jesús hablando a la mujer samaritana. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En la versión castellana de la Biblia, yo soy, el que habla contigo. El autosuficiente es el que está hablando contigo. En Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado si no creéis que yo soy. Moriréis en vuestros pecados. Fíjense, ¿por qué Jesús está hablando esto, hermanos? Jesús aquí no quería autoafirmarse. Jesús es y punto. Ahora,
Jesús está diciendo aquí en Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Ahí tenemos punto, coma, porque si no creéis que yo soy, coma, moriréis en vuestros pecados. Tenemos que poner mucha atención en la lectura. Cuando se pone atención, perdón, en la lectura, vamos a entender con claridad lo que Jesús estaba queriendo decir. De nuevo, aquí hay otros textos. Quiero hacer como un hincapié a este tema. Yo soy. Juan capítulo 18, 5 a 8 dice, ellos le respondieron a Jesús el Nazareno, él les dijo, yo soy. Observen, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué estaba haciendo? Él estaba afirmando su identidad con el yo soy, el eterno, el todopoderoso. ¿Y qué le pasó a la gente? Retrocedieron y cayeron a la tierra. ¿Se dan cuenta? Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Allí, en este pasaje, el mismo Dios se reveló. Ellos no aguantaron la poderosa manifestación del Dios. El yo soy se reveló allí. Vamos a la ilustración. Este nombre, yo soy, o Yahweh en hebreo, era el nombre del pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Otra cosita, otra nomenclatura que no me gusta usar. Antiguo Testamento. Yo prefiero el Primero Testamento, no antiguo, porque la palabra de Dios no envejece. ¿Ya? Y casi siempre era usado para expresar la relación de Dios con su pueblo. Jesús tomó, observen bien, Jesús tomó sobre sí carne humana para que Él pudiera traer la humanidad hacia una relación para siempre con Dios. Es la ilustración. Aplicación. Todas nuestras necesidades en la vida, desde la salvación hasta la glorificación, son suplidas por el gran yo soy. Soy la puerta, soy la vid, soy el camino, soy el que habla contigo. Yo soy el que suple nuestras necesidades, el que nos bendice, el que nos guarda. Entonces, con seguridad, hermanos, sabremos que Él es el que está con nosotros. El mismo que sacó con su mano fuerte al pueblo de Egipto es el mismo que nos salva, que nos cuida y que está para siempre con nosotros. Ahora vamos a otra subdoctrina que también va a requerir, va a exigir un poco de nosotros, un poco más de atención, es el logos. Juan capítulo 1, versículo 1, logos. Vamos a ver la definición de logos. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, es uno de los importantes títulos de Cristo, es exactamente este, logos. Esta palabra, logos, significa palabra o verbo.
nosotros vamos a ver que la idea detrás de este título envuelve la revelación de Dios en sí mismo a la humanidad. Los eruditos, los estudiosos, debaten si Juan buscó este término entre los griegos o entre los judíos, porque ambos, griegos y judíos, tenían la idea del verbo, de la palabra. Hay un texto que quisiera compartir con ustedes también. Voy a leer acá, literalmente lo voy a leer. Dice, al comenzar su evangelio declarando que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan está presentando a Jesús con un término con el que los lectores, tanto judíos como gentiles, estaban familiarizados. La palabra griega traducida como verbo en este pasaje es logos, y era común tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época. Por ejemplo, en el Primero Testamento la palabra de Dios es a menudo personificada como un instrumento para la ejecución de su voluntad. Les voy a dar las referencias: Salmo 33, versículo 6, Salmo 107, versículo 20, 119, versículo 89 y el 145 de 15 a 18. Pueden tener esto como una lección para la casa. Así que, en cierto sentido, el presentar a Jesús como el verbo ante sus lectores judíos, Juan les está apuntando hacia atrás, hacia el Primero Testamento, donde el logos o palabra de Dios está asociada con la personificación de la revelación de Dios. ¿Cómo fue creado el universo? Dios pasó siglos, semanas, meses construyendo el mundo. Absolutamente. Su palabra, Él habló y se hizo, ¿cierto? En la filosofía griega, el término logos era usado para describir, el agente intermedio por medio del cual Dios creó las cosas materiales y se comunicaba con ellas. En la cosmovisión griega, el logos era entendido como el puente entre el Dios trascendental y el universo material. Era el pensamiento griego. Por tanto, para sus lectores griegos, el uso del término logos probablemente les habría traído la idea de un principio mediador entre Dios y el mundo. Entonces, ahí tenemos, hermanos, la idea de lo que es el logos. Entonces, vamos ahora, si el término es griego, usado por Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, existían muchas implicaciones filosóficas. Habría ahí que ver mucho de filosofía. En el caso de los griegos, tenía que ver con la sabiduría o la ley de Dios. Por ejemplo, ya vimos y ya hemos mencionado que Dios creó el universo con su palabra. Pero también nos habla de su sabiduría. Ahí hay una referencia en Proverbios 5, versículo 8, y a su ley, es Éxodo 20, es un ejemplo. Y vemos, según la palabra, según la Biblia, que la ley de Dios es perfecta. Es perfecta la ley de Dios. Proverbios 5:8 dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Probablemente Jesús es llamado la palabra de Dios porque la frase
ocurre, creo que me equivoqué aquí en el versículo, después voy a buscar el texto cierto. Pero probablemente Jesús es llamado la palabra de Dios porque la frase ocurre más de 1200 veces en el Primer Testamento para referirse al mensaje de Dios. Entonces, son muchos textos, son muchas menciones referentes a la palabra de Dios. Dios dijo, Dios habló, la palabra de Dios. Jesús es la expresión y comunicación de la palabra. Él es la encarnación y la palabra inspirada. El versículo 14 de Juan, eh, capítulo 1, nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Ahí uno entiende quién es Jesús. Es por eso, hermanos, que el verdadero discípulo tiene temor, teme a la palabra, ama a la palabra, se dedica a la palabra, estudia a la palabra. De verdad, si una persona, uno de los requisitos, ayer conversaba con Sandra, uno de los requisitos para que nosotros entráramos o nos matriculáramos en el seminario era uno de ellos, la lectura completa de la Biblia. Era requisito. Pasábamos por una entrevista, nos preguntaban, ¿usted ha leído toda la Biblia? Sí, porque nos vamos a mentir, ¿cierto? Entonces, por la seriedad que las personas tienen con la palabra de Dios. Vamos a una ilustración. Satanás está referido en la escritura como el tentador. En la primera ocasión, ¿qué hizo Satanás? Él cuestionó la integridad de la palabra de Dios. Él intentó cuestionar al mismo Logos, a Jesús. En Génesis 3, el capítulo 3 de 1 a 5, nosotros vamos a ver este primer debate entre la mentira y la verdad. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Puso en duda, cuestionó la integridad de la palabra de Dios. Y hermanos, y este mismo principio sigue vigente hasta el día de hoy. Satanás siempre va a tratar de cuestionar la palabra de Dios. En la segunda ocasión, vamos a ver ahora, saltamos del Edén al desierto donde Jesús estaba siendo tentado. Él cuestionó la integridad de Cristo, el verbo, la palabra de Dios encarnada. Entonces, sabemos lo que hizo Satanás, ¿cierto? ¿Qué hizo Satanás? Mateo 4, versículo 3, y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y como Jesús contestó a Satanás, yo soy el Hijo de Dios, ándate de aquí. No. Jesús le dijo, versículo 6,
Jesús le contestó diciendo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Se dan cuenta? Satanás intentó cuestionar la integridad de Cristo. Entonces, hermanos, yo tengo como pensamiento lo siguiente, que aquellos que cuestionan la validez de las escrituras hoy, similarmente cuestionan la integridad de Cristo. Así es, hermanos. Y a veces no estoy hablando de personas impías. De verdad, a mí no me importa si el impío está blasfemando, a mí no me importa si el impío está cuestionando, pero a mí me preocupa cuando el creyente, y aquí está entre comillas, el creyente cuestiona la validez de las escrituras. Satanás hizo lo mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a aplicar esta doctrina a nosotros, o esta subdoctrina. Los cristianos necesitan estudiar la palabra escrita de Dios para aprender más acerca de la palabra encarnada de Dios, Cristo. ¿Cómo se conoce a Cristo? Orando, ayunando. No, es a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, esto se puede aplicar a nuestra vida. Entonces, porque hay cuestionamientos del diablo, hay cuestionamientos de la sociedad en cuanto a la integridad de Cristo, en cuanto a la integridad de la palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito estudiar la palabra escrita para aprender más acerca de Dios. Bien, ahora vamos a otra doctrina. Génesis 16, versículo 7. Es un título que vamos a encontrar que es el ángel del Señor. Dice el texto, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto y junto a la fuente en el camino de Shur. Bien, en el Antiguo Testamento, un ángel es identificado como el ángel del Señor, como acabamos de leer. Dice, y el ángel del Señor. No dice un ángel, dice el ángel del Señor. También tenemos en Génesis 21:17, encontramos el término el ángel de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 1, en Malaquías 3:1, mensajero del pacto. Vamos a encontrar estos textos. Vamos entonces a Génesis 16, versículo 7. Y el ángel del Señor, sí, hemos leído. Entonces vamos al próximo. El ángel de Dios. Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Vamos a Malaquías 3, Mateo, está cierto, Mateo 3:1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, ahora observen, al mirar un poco más acerca del el contexto de sus apariciones, revela que él es más que cualquier otro ángel, el ángel del Señor. No está hablando de un ángel, él es Dios.
Esta expresión usualmente significa una preencarnada apariencia de Cristo. Y es a veces llamada de una cristofanía, que significa la manifestación visible y corporal de Dios el Hijo antes de su encarnación. En la Biblia nosotros encontramos varias apariciones del ángel del Señor, que según los estudiosos, como no está diciendo que es un ángel, sino el ángel del Señor, está hablando de una cristofanía, que es la manifestación visible y corporal de Dios, el Hijo, antes de su encarnación. Como ilustración podemos ver lo siguiente, que Él no es meramente otro ángel. Es evidente en aquellas apariciones donde Él es llamado Dios. Es interesante que esta expresión, el ángel del Señor, nos habla del mismo Dios. Por ejemplo, hay un salmo que dice que el ángel del Señor, Él se acampa alrededor de aquellos que le temen. Por ejemplo, vimos en el caso de Agar, observen, vamos de nuevo a un texto de Génesis 16:13, y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Observen bien, y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Entonces, Agar tuvo la percepción de que no era un ángel. Y ciertamente Agar sabía quiénes eran los ángeles, porque como esclava de Abraham y de Sara, ella vio cuando un ángel los ángeles aparecieron. Ella ya tenía la percepción y el discernimiento cuando vio a este ángel, que según el texto es el ángel del Señor, y aquí ella lo llama Señor. Entonces, en Génesis 22:14 encontramos, y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. ¿Se dan cuenta? Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés, de nuevo el texto que ya hemos visto, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Nosotros ahora vamos a saltar a Jueces 6:22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Gedeón tuvo la percepción de que era el mismo Señor quien se había manifestado, y ellos sabían que nadie podía ver a Dios cara a cara. Pero como era una teofanía, una manifestación de Cristo, él pudo ver. En Jueces 3:18, y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay varios pasajes en el Primer Testamento que vamos a ver la manifestación del ángel del Señor? La expresión también fue usada por los hombres, pero en tales ocasiones es traducido como el mensajero del Señor. En Ageo capítulo 1 versículo 13 encontramos, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo,
yo estoy con vosotros, declara el Señor. Porque tenemos que entender qué significa la palabra ángel. ¿Alguien sabe qué significa la palabra ángel? En hebreo la palabra significa malach. Malach significa mensajero. ¿Ya? Mensajero. Entonces, vemos que Cristo es el ángel del Señor. El ángel del Señor ya no aparece a los hombres en estos tiempos. ¿Por qué? Dios ha comisionado a los cristianos a que sean sus mensajeros al mundo. Nosotros hoy día somos los mensajeros del Señor, ¿ya? Pero en el pasado, el mismo Cristo se manifestó de esta forma, ¿ya? Entonces, Jesús también, podemos decir que Jesús es el ángel. No es un ángel, no vamos a confundir. Jesús no es un ángel, es el ángel. Es decir, el mensajero del Señor. Ahora vamos también a otra cosa sobre Jesús, el siervo del Señor. Jesús es el Logos, el Yo Soy, tantas cosas, pero también vamos a Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Entonces, aquí según el profeta Isaías, él usa proféticamente el título siervo para designar a Cristo, especialmente concerniente a su sufrimiento por el pecado. El sufrimiento se identifica en dos formas, ¿ya? Por ejemplo, hay el texto de Isaías 53, de 10 a 12, que es uno de los textos más claros en el Primero Testamento sobre la obra de Cristo, la obra de redención, la obra de rescate, la obra de salvación. Dice, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Interesante, ¿eh? Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, esto es claro. Está claro que es Cristo. Se refiere al Mesías, se refiere a Jesús. No hay otra explicación. Entonces, el título Siervo del Señor enfatiza la fiel obediencia de Cristo al Padre durante su ministerio en la tierra. En Juan 5:19 encontramos lo siguiente. Respondió entonces Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús no hacía nada de sí mismo. Jesús se puso en la condición de siervo, completamente sumiso a la voluntad de su Padre, y no hacía absolutamente nada
sino lo que él veía hacer el Padre, lo que hacía el Padre, Jesús repetía. Entonces vimos que los pasajes de Isaías acerca del siervo eran uno de los textos claves en predicar los evangelios en la iglesia primitiva cristiana. En Hechos, vamos a Hechos, el capítulo 8, del 32 al 35. Observen, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, se hablaba mucho en la iglesia primitiva de la obra de Jesús como siervo. Y aquí acabamos de leer un texto clásico que nos muestra perfectamente cómo se hacía. Ilustración. En el Nuevo Testamento, los cristianos se describen a sí mismos como los siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Este título transmitía sus deseos de depender sobre y completamente en obedecer a Dios. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, Santiago 1:1. Santiago aquí, cuyo nombre no es Santiago, era Jacob, pero ya, Santiago, siervo de Dios del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago era hermano carnal de Jesús. Pero se dan cuenta cómo le habla. Él podría decir: no, quienes habla es Santiago, hermano de Jesús. No, Santiago, siervo de Dios. Hay otros pasajes, ¿ya? Entonces, hermanos, nosotros aplicando este título que Jesús tiene, nosotros los cristianos de hoy debemos también seguir el ejemplo del siervo sufrido, el siervo sufrido del Señor, quien obedeció la voluntad de Dios, aun cuando esto fue momentáneamente visto como injusto. Porque según el apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 1 de Pedro 2, versículos 21 a 23, encontramos lo siguiente: pues, observen, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, es muy interesante cuando nosotros vemos la función de Jesús como siervo. Y hermanos, nosotros también, yo no concibo la idea de un siervo, un discípulo de Cristo que es siervo, pero que se coloca en la posición de un Señor absoluto. Yo, de verdad, mi mente queda dando vueltas. Pero, espere, siervo, pero es como un caudillo. No, hermanos, no. Un siervo es un siervo. La palabra, la verdad, Pablo escribía siervo,
Pero esta palabra en el original griego era esclavo. Él se ponía en la condición de esclavo. Aunque, observen que aunque Jesús le haya dicho a los discípulos, les habló a sus discípulos, ya no les llamaré siervos. Pero Pablo voluntariamente, él se ponía en la posición de esclavo. Y el esclavo, su voluntad no es su voluntad. Entonces, esto es muy interesante para nosotros, porque Jesús, siendo Dios, vamos a ver esto más adelante, Jesús siendo Dios se vació de la gloria, de todo lo que tenía, tomó la forma humana y no dejó jamás de ser Dios, pero personificó este siervo humilde que nosotros vimos en Isaías. ¿Ya? Muy bien. Vamos, todavía tenemos tiempo. Vamos a la próxima doctrina, que es Cristo y el tabernáculo. Cristo en el tabernáculo. Solamente este tema, hermanos, sería un estudio aparte. Dice Éxodo 25, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bien, el tabernáculo es un tipo de Cristo en el Primero Testamento. Entonces, el tabernáculo, si nosotros fuéramos a hablar de lo que es el tabernáculo, estaríamos aquí horas y horas, y es un asunto que a mí me gusta mucho, porque cuando yo estuve en Israel, yo estudié bastante sobre el tabernáculo. Bien, el tabernáculo es un tipo de Cristo, ¿ya? Vamos a ver, aquí les dejo un texto, ¿ya? Porque como es largo, el tiempo no nos va a permitir. A ver, déjenme ver acá. El texto está, tengo que volver acá un poquito. El texto está en Hebreos 9, de 1 a 24, ¿ya? Ahora, siguiendo acá, el tabernáculo, hermanos, el tabernáculo fue algo diseñado por Dios, es algo muy interesante. Dios le habló a Moisés y Dios le ordenó a Moisés que se construyera un tabernáculo. Entonces, hay muchos detalles impresionantes, todo apunta hacia Jesús, hacia su obra de rescate, de redención del hombre. Está en el tabernáculo. Entonces, al describir la encarnación de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan usa la palabra para habitar con la misma idea de levantar un tabernáculo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo y se hizo conforme a lo que Dios había dicho, yo tengo acá incluso un libro que traje de Israel, que habla sobre el tabernáculo. Aquí está. Creo que tengo acá una imagen muy interesante, ¿ven? Y les puedo mostrar aquí, a ver, no, el sacerdote. Acá se ve mejor cómo era el tabernáculo, ¿ya? Y se hizo el tabernáculo tal cual Dios había dicho. Las medidas, los materiales, todo, absolutamente todo. Y cuando terminó la construcción del tabernáculo, ¿qué dice el texto?
que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Igual que en el templo de Salomón también pasó lo mismo. Cuando se inauguró el templo, la gloria del Señor llenó aquel lugar. Y aquí el texto de Juan 1:14, cuando Juan está hablando que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ahí entra un paréntesis y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es una alusión al tabernáculo que se llenó de la gloria de Dios. Entonces, este tabernáculo es interesante que el Señor le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Observen qué cosa maravillosa. Y Jesús personifica el tabernáculo. Así como Dios vivía en una tienda en el desierto, asimismo el Hijo de Dios vivía en un cuerpo como la tienda. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta subdoctrina de Cristo como el tabernáculo? Hoy, los cuerpos físicos de los cristianos sirven como el templo, es decir, lugar de habitación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué encontramos ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Voy a la última subdoctrina de hoy día. A ver si estamos bien. Sí, estamos bien. Déjenme ver aquí cómo estamos con la hora. Aquí estoy cronometrando. Sí. Bien, vamos a Éxodo 12, versículo 13, que dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí estamos hablando de Cristo como nuestra Pascua, ¿cierto? La Pascua es una fiesta anual celebrada por los judíos hasta el día de hoy. Conmemoró el nacimiento de la nación de Israel en Egipto y de su libertad. Tipológicamente esto apunta hacia la más grande liberación de las ataduras del pecado que serían proveídas por el Mesías. En la Pascua, una oveja sin defecto era seleccionada y sacrificada. Fíjense bien. La sangre era después aplicada en los dinteles de las puertas y la oveja era asada y se comía con pan sin levadura y también con hierbas amargas. Entonces, Jesús cuando murió, hermanos, la fecha de la muerte de Jesús fue justamente en el día, en el calendario hebreo, el 14 de Nisan, que era el mismo día que años o siglos antes los hebreos habían salido de Egipto. Y en esta misma fecha se sacrificaron corderos. Cada casa tenía que sacrificar un cordero y pasar la sangre en los dinteles de las puertas, porque iba a pasar un ángel y la casa donde él encontraba la sangre no pasaba nada. Pero en la casa donde
no se halló sangre, los primogénitos murieron. Esto significa, hermanos, la liberación espiritual. Y para nosotros, en esa misma fecha, años después, Jesús murió. Y Jesús, el horario de la muerte de Jesús, que fue a las 3 horas de la tarde, era la exacta hora en que los corderos eran sacrificados. En esa misma fecha, el 14 de Nisan. Yo hablo 14 de Nisan porque el calendario hebreo, él no es como el calendario occidental. Él cambia, es cambiable, no es como el nuestro. Pero Jesús murió en ese mismo día y a la misma hora en que los corderos eran sacrificados. Es por eso que cuando Jesús se dirigió hacia Juan para ser bautizado, ¿qué dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29? He aquí el Cordero de Dios. Entonces, repito ahora, voy al versículo 29 del capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36 del mismo capítulo 1 de Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, hermanos, no es tan difícil entender esto, porque sabemos que Jesús murió por nosotros. Sabemos que Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros. Pero ahí está la figura, el Cordero de Dios. Los cristianos, esto se aplica a nosotros. Entonces nosotros reconocemos el cumplimiento tipológico del sacrificio de la Pascua hecho por Cristo, sino también su propia responsabilidad de guardar la fiesta y vivir una vida sincera y verdadera. Porque no es solamente, yo pasé, yo viví lo que Cristo hizo por mí, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo nos advierte, hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice que nosotros, que ya pasamos por Cristo, que es nuestra Pascua, nosotros ahora somos sus panes sin levadura. Es decir, una vida santa, justa y recta delante de Dios. Bien, por aquí yo puedo hablar de una doctrina más, que sería Cristo en los sacrificios. Ahora estamos dando un paseo, estamos de paseo en el primer testamento. Vamos a Levítico capítulo 1, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Bien, vamos aquí a la explicación. El sacrificio de Cristo en el Calvario es mostrado tipológicamente en los 5 sacrificios mayores ofrecidos en el Antiguo Testamento. La Biblia nos muestra que hay 5 sacrificios. Entonces uno se llamaba la ofrenda del holocausto, que enfatiza la ofrenda de Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios en completa obediencia a la voluntad de Dios. El segundo sacrificio, todo esto, hermanos, ustedes van a encontrar en el libro de Levítico. Si ustedes leen Levítico, van a ver todo esto, van a tener una idea general de lo que eran y de lo que significaban los sacrificios. Aquí estoy haciendo un resumen. El sacrificio número 2, que era la ofrenda de los granos.
enfatiza el balance, fragancia y pureza de la vida que estaba siendo ofrecida. El tercer sacrificio se llamaba ofrenda de paz, que enfatiza la reconciliación que fue completada sobre la cruz. El número 4, las ofrendas de pecado y transgresión enfatizan la naturaleza de la expiación del sacrificio de Cristo, salvando a todos los hombres del pecado, es decir, del pasado, presente y futuro. Por eso que la Biblia me dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, Marco, yo pequé. Bien, no importa. Pídele perdón a Dios. Pasado, presente, futuro. Estamos perdonados. Bien, aplicación. Mientras pensamos sobre el completo sacrificio de Cristo por nuestros pecados, aquí tengo que hacer una cosita acá para que pueda leer mejor. Ahora sí. A ver. He saltado acá. Mientras pensamos sobre el completo sacrificio de Cristo por nuestros pecados, se nos recuerda de nuestra responsabilidad del darnos a nosotros mismos como sacrificio vivo a Dios. Es interesante, y la Biblia, el apóstol Pablo nos habla que debemos ofrecerle a Dios, a nosotros debemos ofrecernos, mejor dicho, como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cierto? No hay que derramar sangre, no hay que hacer nada, sino que ofrecerle un sacrificio vivo, santo y agradable. Esto se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla que nuestro sacrificio también puede ser un sacrificio de alabanza. Bien, es solamente un resumen, ya hermanos, y entonces voy a terminar por aquí la exposición de esta clase de hoy y quisiera ir directamente a las preguntas. Ahora sí, vamos a las preguntas, si es que hay preguntas. Y ya terminé mi parte, ahora es con ustedes. Bien, si no hay preguntas, yo voy. Hola, Sí, hola, bien, buenas noches. bien. Yo vi una manito. Ya, vamos a la hermana María Rojas, después la hermana María Ibáñez. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Me escucha? Perfectamente. Ah, no, solo preguntarle por el último punto del tabernáculo, Sí, que entendí que Cristo es el tabernáculo. ¿Fue así lo dijo usted? una O, figura del tabernáculo. es que ahí me quedé un poco enredada, es que no sé, no escuché bien en esa parte del Cristo en el tabernáculo. Entendí que Cristo, a ver, en el tiempo que se hizo el tabernáculo, Dios iba a habitar en el tabernáculo, ¿no es cierto? Exacto, Pero cuando Cristo vino, Dios vino en Cristo, en Jesús, exacto, que Jesús podemos ver la figura que Jesús es el tabernáculo, donde exactamente, Cristo habitó en ese cuerpo. Es decir, ese cuerpo era el tabernáculo donde Cristo, Dios bajó a habitar. ¿Sí? exactamente. Sí, es que ahí dije yo, ¿será así? Por eso voy a preguntar. Entonces, ¿Sí? no, así es, así es. Cristo es una figura del tabernáculo. Ahora, Eso, es una... el tabernáculo, como yo les dije, yo estuve estudiando 3 meses, estudiaba de domingo a viernes,
En Israel es así porque el día sábado la gente no hay labor, pero los domingos hay trabajo, los bancos están abiertos. Entonces, de domingo a viernes, yo estudié sobre el tabernáculo durante 3 meses. Y cada objeto del tabernáculo apunta hacia Jesús. Cada objeto, cada material apunta hacia Jesús. Los colores, los materiales y todo más. Entonces era una figura. Y Jesús cuando vino pasó algo muy interesante y Juan dijo, el verbo se hizo carne y habitó. Tabernaculó, si es que puede usar un neologismo, tabernaculó entre nosotros. Y vimos, ahí dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Muy interesante su pregunta. Ahora vamos a la siguiente pregunta, hermana María Ibáñez. Pastor Marco, tenía ahí como que la duda de logos, la palabra logos Logos. es eh, la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, Es logos, sí, porque logos, a ver, voy a rápidamente hacer aquí un resumen de lo que es el logos. El logos, la palabra logos, es una palabra griega, ya, que se traduce, el griego es un idioma muy rico, es muy complejo también. Entonces esta palabra logos significa verbo. Ahora, los griegos tenían el concepto de que la palabra daba vida a las cosas. Y, y si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a ver que exactamente Dios usó su palabra. ¿Se acuerdan? Está Génesis capítulo 1 y dijo Dios, luz, vegetales, mares, cielos, astros. Dios habló y con el poder de su palabra las cosas pasaron a existir. Ahora, Jesús, Juan dice que Jesús es el verbo. En el principio era el verbo, está hablando de Jesús. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, y si nosotros, haciendo un resumen, ¿qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? Una palabra en acción. Por ejemplo, ahora, a ver, existe el verbo en el infinitivo hablar. ¿Y qué estoy haciendo yo? Hablando. ¿Se da cuenta? Es la palabra en acción. Entonces, en resumen, ¿qué sería Jesús? La palabra en acción de Dios. El verbo se hizo carne, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces podemos usar tanto para la pregunta anterior, tabernáculo, como ahora este logos, esta palabra viva. Incluso hay iglesias, conozco a varias iglesias cuyo nombre es Iglesia Palabra Viva. Hay muchas iglesias de palabra haciendo una alusión a Jesucristo, el verbo, el logos. Conozco a editorial que se llama Logos. Hay iglesias, ya he visto iglesia Logos, iglesia Logos de Dios o verbo de Dios. Entonces es la palabra en acción. ¿Alguna pregunta más? es que Sí, mi también hermana. tenía una duda. Por ejemplo, ahora nosotros, nuestros cuerpos físicos, como usted hablaba, se asemeja a que somos también como un tabernáculo ante el Señor, o estoy equivocado. ¿Nosotros? ¿Sí? Porque Sí. el tabernáculo tiene que ver con Cristo, todo lo que hay, Ujú. como decía usted, como estudió el tabernáculo, todo lo que hay, y de hecho a mí me tocó Y nosotros hace 2 años más atrás. que, ¿Mm? exacto, porque observe que, ¿por qué nosotros podemos ser llamados tabernáculos? El tabernáculo era algo temporal.
el tabernáculo duró no más que 300 años. Después se deshizo, se acabó, no se habló más de él. Y así es como nosotros. Un día ya no estaremos más aquí. Pero mientras estemos, el Señor viene y habita en nosotros. Entonces, es una figura muy interesante de tabernáculo. Nosotros La mismos. presencia de Dios habita en nosotros, Entonces, como Él, habitó en el tabernáculo. exactamente, exactamente. Y lo otro, pastor, que me quedó ahí dando vuelta, cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, como usted decía, Ajá. que en esa misma hora se sacrificaba a los corderos. Los Yo de corderos. verdad, Ajá. usted En dijo esa eso, ¿no? fecha, porque todos los días en Israel, en la primera, cuando todavía el sacrificio de Jesús no había sido hecho, todos los días había un sacrificio a las 3 horas de la tarde. Y en ese día que Jesús estaba en la cruz, estaba ahí colgado en la cruz, Él murió a esta hora. Cuando dice la hora novena era también una hora de oración. A esa misma hora, un par de años después, creo que 2 años, 1 año y medio, ¿se acuerdan cuando Pedro y Juan iban al templo y encontraron un hombre cojo y dice que era la hora novena, hora Sí, de oración? También era la hora del sacrificio. Y a esa mismísima hora fue la hora en que Jesús murió. pero si nosotros vamos hacia atrás, ¿cierto? Hacia el Antiguo Testamento, ahí también está hablando de que a esa hora se hacían los Sí, sacrificios y llegó siempre. hasta el tiempo de Jesús, se mantuvo. Sí, perdón. Ah, después que Jesús murió, siguieron con los sacrificios. El sacrificio terminó en el año 70, cuando el templo fue destruido por los romanos. Ahí sí, ahí cesó todo. Destruyó el templo, se acabó todo. Pero Jesús murió, pero seguían los judíos, en el caso los judíos, seguían con los sacrificios. ¿Ya? Es una cosa muy interesante. Son curiosidades que vienen. Esto es muy interesante. Amén. Muy bien. Ya, algunas tres cositas que quiero, tres parece que tengo notas por aquí. La más importante que tengo yo anotada, cuando hablamos del yo soy, el yo soy se refiere a Yahweh, Ajá. no sé si está bien pronunciado, Sí, o sí, a sí. Jesús. Tanto a uno como a otro. Ya, ya, Tanto a uno como a otro. Porque ya, Jesús es Dios, ¿cierto? sí, Entonces, ya, gracias, eso es uno. Lo otro, ya. cuando hablamos del 14 de Nisan, estamos hablando entre marzo y abril. Sí. ¿Y qué estación era en ese momento? Era primavera. Primavera. Ah, ya. Primavera. Ya. Lo otro que tengo por aquí, ¿dónde está? Aquí. Cuando hablamos de sacrificio vivo, santo y agradable, ¿cierto? Yo he escuchado y escuché mucho tiempo, donde yo participaba, escuchaba, decía, hermanos, venga a la iglesia porque es un sacrificio. ¿Ir a la iglesia es un sacrificio? Bien. Bien. Por lo menos para David y otros creyentes, él dijo, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, es una Claro, alegría. Bien, para mí claro, claro. en lo personal, es una alegría. Ir a la casa de Dios no es un sacrificio, es una alegría, ¿cierto? ¿Cuándo, entonces, cuando yo presento un sacrificio vivo, agradable y perfecto? Cuando Pues, hago un ayuno, cuando hago una oración, tal vez, tal vez, ¿ya? Pero tal usted vez. qué me dice, Bien, el ayuno, a ver, para algunos es un tremendo sacrificio, porque dejar de comer es complicado, ¿no?
Ahora, es mucho más. Porque antiguamente, para que el hombre pudiera tener sus pecados perdonados, tenía que presentar un animal u otra ofrenda, tenía que presentar algo, tenía que entregar un sacrificio. Y detalle, la ofrenda era quemada. Habían casos en que la ofrenda era completamente quemada. Por ejemplo, había la ofrenda de la vaca, ¿cómo se llama? La vaca, um, una vaca roja, de la vaca roja, y eso ahora me acordé, era una vaca preciosísima, carísima. Pero cuando ella era sacrificada, se, se cortaba, se degollaba la vaca, se sacaba toda la sangre era derramada en el altar, la vaca era completamente partida y completamente incinerada, se quemaba completamente. Y en algunos pasajes, principalmente en Levítico, usted va a encontrar que esto subía como olor fragante al Señor. Dios aceptaba el sacrificio. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que presentarnos a Dios? Un sacrificio vivo, no más un sacrificio muerto, no son animales, no son granos, nada, nada. Nosotros, un sacrificio vivo, es decir, constante, santo y agradable. Es decir, toda mi vida, las 24 horas de mi día, debería ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La última pregunta. No tiene nada que ver con el seminario, ¿ya? Pero quiero preguntarle a María Ibáñez. ¿Usted no es hermana de Jorge Ibáñez? No, ¿No? mis hermanos, Ah, ya. mis hermanos se llaman Roberto Ibáñez y Rodolfo Ibáñez. Ah, ya, que yo tuve un miembro acá que se llama Jorge Ibáñez. Ah, No, alcanza el ya, apellido. ya, muchas gracias. Eso era nomás. Gracias, maestro. De nada. Entonces, hermanos, ya que no tenemos ninguna pregunta más, vamos a dar término a esta clase. Volveremos el lunes, ¿ya? Volveremos el lunes. Y que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias Gracias, Señor. por Bendito. el privilegio del Señor de estudiar tu Sí, Señor. palabra. Y que en todo, Señor, tú seas exaltado y glorificado. Gracias, Enséñanos, Señor. Señor, a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable, y que en todo, Señor, tú seas exaltado, engrandecido y glorificado. Te damos gracias por todo, por este tiempo, y Sí, Señor. oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Chao, bendiciones. Excelente. Chao. Chao. Agora tem que subir. Meu irmão, já são 9 horas. Tem que pegar o celular. Ai, tem que pegar o celular aqui. Meu Deus do céu, misericórdia. Ai! Deixa eu entrar aqui na oração daqui. Oh. Vou abrir o Telegram aqui.